gusto a la licenciada en Biología e instructora certificada de yoga con 19 años de experiencia, facilitadora de círculos de paz, consultora en bienestar empresarial, yoga, mindfulness, comunicación no violenta e integración psicocorporal en grupos, instructora independiente de comunicación no violenta en formación continua. Cuenta con diversos estudios en técnicas de atención y regulación emocional en Casa Tíbet, México, y con diferentes maestros en India, Tailandia y Nepal desde el año 2006. Recibamos con un fuerte aplauso a la licenciada Paola López. Muchas gracias. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Oigan, pues no sé ustedes, pero yo entré como con muchísima agitación porque había mucha gente. ¿Les parece si hacemos algo como para centrar la mente? Entonces, ahí en tu lugar, con tu espalda derechita, si te es útil, cierra tus ojos. Si te mareas o simplemente te incomoda cerrarlos, manténlos abiertos. Y solo vamos a realizar 3 respiraciones profundas y conscientes por la nariz. Inhala. Retén el aire. Exhala. Inhala de nuevo profundo por nariz. Retén el aire. Exhala. Una última respiración profunda y consciente por tu nariz. Inhala profundo. Retén el aire. Exhala. Y por un momentito trata de conectar contigo, con cómo estás, cómo te sientes y sobre todo cuál es el propósito que tienes al venir a este evento y en particular a esta charla. Simplemente abriéndote a la posibilidad de que esto que voy a compartir contigo pueda ser de beneficio para ti, para tu comunidad. Y despacito vas abriendo tus ojos. Gracias. Yo ya me siento más centrada. ¿Quién se siente más centrado después de esto? Gracias. Bueno, pues mi nombre es Paola López. Mucho gusto, muchas gracias por venir a mi charla. El día de hoy les voy a estar compartiendo el tema de la comunicación y cómo usar la comunicación sin violencia. Entonces, levante la mano, ¿quién de que está aquí en este espacio tiene retos en su comunicación, en sus espacios laborales? Levante la mano, por favor. Ajá, bueno, pues casi todos, ¿verdad? Les voy a pensar que pidan, perdón, estoy un poquito nerviosa. Les voy a pedir que piensen en cuáles son los principales retos que tienen en su día a día en su espacio laboral. Piénsenlo un momentito y si es más fácil para ustedes escribirlo, lo pueden escribir para que tengan mayor claridad. Y sobre todo, ¿con quiénes? Quizá puede ser con tus compañeros de trabajo, quizá puede ser con tu alumnado, quizá puede ser con los padres de familia. Ajá. Entonces, más o menos, trata de enfocar específicamente con qué personas, con qué grupos tienes más retos. Ajá. ¿Ya lo identificaron? ¿Sí? Bueno, perfecto. Entonces, primero les voy a presentar el lenguaje de la desconexión, que es el que utilizamos generalmente en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Lo que les voy a presentar aquí viene de la comunicación no violenta. Y es muy interesante porque cuando yo presento este tema, la gente me dice, pero cuando dices comunicación no violenta, entonces estás asumiendo que todos hablamos de manera violenta, ¿verdad? Y generalmente pensamos que no. Así como, yo no soy violento. Yo pensaba eso también. De hecho, yo cuando leí el libro,
primero como que lo veía el libro de comunicación no violenta y yo decía, pues yo soy maestra de yoga, soy vegetariana, yo no soy violenta, eso es para otro tipo de personas, ¿no? Y cuando empecé a leer el libro, me confrontó súper fuerte y empecé a ver mi propia violencia. Entonces, ¿cuál sería y de dónde aprendemos esta violencia? ¿De dónde creen que la aprendemos? ¿De dónde? ¿Del medio ambiente? ¿De dónde más? De la casa, de nuestra familia. Entonces vivimos, en general todo el paradigma en el que vivimos, la sociedad en la que vivimos es sumamente violenta o coercitiva. Ahorita vamos a ver qué significa esto concretamente en el lenguaje, ¿no? Entonces, Marshall Rosenberg, el creador de la comunicación no violenta, dice que existe un lenguaje que es un lenguaje de desconexión. Es el lenguaje que promueve la violencia. ¿Cuál sería este? Por ejemplo, clasificar y juzgar a las personas. Y esta es una frase muy fuerte porque él dice, simplemente con juzgar a alguien estás contribuyendo a la violencia en el mundo. Cuando yo se me hizo muy fuerte porque cuando yo lo leí dije, pues no es para tanto, ¿no? O sea, igual puedo juzgar a, no sé, una persona que se pasa al alto y decir, esta persona es un irresponsable. Eso es un juicio, pero sí, de cierta manera está contribuyendo a la violencia. Puede empezar en un juicio y puede terminar en un divorcio. Puede empezar con un juicio y terminar en un despido. La agresividad y la violencia, si no se atienden, siempre tienden a escalar. Entonces, la propuesta que te vengo a hacer acá no es que no juzgues, porque además ni siquiera vas a poder. El juicio es una manera en la que nuestra mente hace sentido a la realidad, pero lo que sí te voy a invitar es a que cuestiones tus juicios. ¿Me escuchan? Sí. A que cuestiones tus juicios y veas de dónde vienen. Entonces, hay ciertas maneras de comunicarnos que nos desconectan de la colaboración y de la cooperación y de la empatía. Es decir, de ver a las otras personas como seres humanos. Los análisis de otras personas son expresiones trágicas de nuestros propios valores y necesidades. Si algo me gustaría que se lleven de esta ponencia es esto. Cada vez que tú tienes un juicio de alguien, eso está hablando de algo importante para ti. Y es mucho más constructivo para la relación que expreses eso que es importante para ti a que expreses el juicio. ¿Se entiende eso? Si yo le digo a la persona que se pasó el alto, eres un tal por cual, ¿ustedes creen que esa persona va a voltear y me va a decir, tiene razón, perdóneme, no me vuelvo a pasar un alto? Claro que no, se va a defender, ¿cierto? Pero si yo, este es un ejemplo muy... con esa persona no podría tener quizá una comunicación, pero si yo a una persona le expreso, oye, estoy molesta porque para mí es importante el respeto, suena muy diferente a que yo le exprese mi juicio, ¿cierto? Y lo trágico de expresarnos de esta manera con el lenguaje de desconexión es que cuando yo me expreso así, yo quiero un cambio en la otra persona, pero la persona al recibir este tipo de comunicación lo que va a hacer es defenderse. Es decir, no promueve la conexión, no promueve justo el cambio que yo quiero ver en el otro, no va a suceder porque la persona se va a poner a la defensiva. Bien, el lenguaje de la desconexión en comunicación no violenta es nada más el uso es una metáfora pedagógica, no quiere decir que el chacal, yo soy bióloga, no tengo nada en contra de los chacales, pero se usa la metáfora del chacal. Entonces, el lenguaje de la desconexión decimos que es un lenguaje chacal. ¿Por qué? Porque el chacal es un animal carroñero, es un animal que anda en grupo, es un animal nocturno. Entonces, es un poco una metáfora de cómo a veces nosotros podemos tener también estas actitudes, ¿no? Como de alimentarnos ahí de chismes o de cosillas que no nos hacen bien o de andar en grupos y así, ¿no? Pero no es nada personal contra el chacal. Bien,
Entonces, ¿cuáles ejemplos concretos de este lenguaje o de este lenguaje que desconecta serían las críticas, los diagnósticos, hay como que a veces va el sonido, las comparaciones, un lenguaje que niega nuestra responsabilidad, un lenguaje que justifica la recompensa y el castigo, las exigencias y las órdenes. ¿Por qué? Porque eso es una especie de castigo, ¿cierto? Yo te exijo algo y si no lo cumples va a haber un castigo, va a haber una consecuencia. Y todo este tipo de lenguaje, ¿qué es lo que sucede con esto? Que en nuestra mente se generan imágenes de enemigos. Es decir, yo ya no veo a una persona, a un ser humano complejo, veo a un impuntual. Yo ya no veo a una persona, veo a alguien que es flojo, ¿sí? Entonces, lo que hacen las etiquetas es que rigidizan la identidad. Entonces, yo ya no veo la complejidad de un ser humano, sino lo etiqueto y las etiquetas son rígidas, ¿cierto? ¿Queda clara esta parte? Levanten la mano si queda clara. Perfecto, gracias. Y el lenguaje de la desconexión es un lenguaje muy polarizado. Es decir, las cosas son buenas o malas, hay cosas que son incorrectas y otras correctas, etcétera. Es blanco o negro. ¿Y quién creen que pone el referente de lo que es bueno, malo, correcto o incorrecto? Uno mismo, ¿verdad? Entonces es un lenguaje, un paradigma muy autocentrado. Es decir, yo digo cuánto es mucho, cuánto es poco, qué es bueno, qué es malo, pero desde mi perspectiva. Entonces, otra vez, no es un lenguaje muy empático, no es un lenguaje que promueve la conexión, la comunicación, el diálogo, etcétera. Entonces, en comunicación no violenta, decimos que los juicios son una descripción muy limitada de la realidad. No es que cuando tú juzgues a alguien, tú no estés, o sea, puede ser que sí estés tratando de expresar un comportamiento de esa persona, pero al final es muy limitado, ¿cierto? Porque otra vez, si yo digo, fulanito, fulanita es impuntual, no quiere decir que esa persona todo el tiempo, en todos los momentos de su vida, sea impuntual, ¿verdad? Estoy hablando quizá de 1, 2, 3 experiencias que yo tengo con esa persona, pero en nuestra mente pensamos, esta persona es impuntual, irresponsable, etcétera, y ya la percibimos así. Entonces ya genera una desconexión, una resistencia. ¿Y qué creen? En comunicación no violenta decimos, aunque tú no expreses tu juicio, se te va a notar. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos comunicando, aunque sea no verbal, ¿verdad? Entonces, digamos que, ¿cómo te llamas? Digamos que aquí la compañera Lulú, yo tengo un juicio hacia ella, tengo ya un conflicto, pero no le quiero decir nada y me lo quiero guardar. Imagínense, si yo pienso que Lulú es, no sé, impuntual, irresponsable, grosera, yo voy a llegar con ella quizás sí. Hola Lulú, buenos días. ¿Se notó? Entonces, no soy quizá consciente de mi lenguaje no verbal, pero si yo pienso eso de Lulú, mi cuerpo lo va a expresar, ¿verdad? Hola Lulú, oye, ¿tienes las cosas que te pedí? ¿No? Todo mi cuerpo está diciéndole a Lulú que pienso cosas no muy lindas de ella, ¿cierto? Entonces, muchas veces este tipo, o sea, nuestro lenguaje corporal es inconsciente. Entonces, cuando tú tienes un juicio a otros, el otro de alguna u otra manera, no es que te lea la mente, pero va a sentir que hay algo en la relación. ¿Les ha pasado esto? Que alguien llega con ustedes y dicen, wow, esta persona, uy, no le caigo bien o hay un conflicto, ¿no? Porque su expresión facial, su expresión corporal está diciéndolo, aunque no lo diga verbalmente. Entonces, ¿por qué decimos que el juicio es una descripción limitada de la realidad? Y otra vez,
voy a poner un ejemplo con Lulú. Digamos que Lulú y yo leemos un libro, el mismo libro. Y yo le digo a Lulú, el libro me encantó, está increíble. Y Lulú dice, ay no, el libro está súper aburrido. ¿Quién tiene razón, Lulú o yo? Las dos, ¿verdad? Entonces, realmente, cuando yo digo, el libro es súper divertido, súper entretenido, no estoy hablando del libro. Y cuando Lulú dice, no, el libro es súper aburrido, no está hablando del libro, ¿verdad? El libro no entra en una crisis existencial y dice, ay, ¿qué soy? ¿Divertido o aburrido? El libro es un libro. Lo mismo sucede con las personas. Cuando yo estoy hablando de esta persona es impuntual, es grosera, etcétera, estoy hablando de mi experiencia con la persona, no de la persona, ¿verdad? Y cuando Lulú habla de esa persona o de ese libro, no está hablando tampoco del libro, sino de la experiencia que ella tiene con el libro o la persona. ¿Ven por qué es limitado? Porque tanto el libro como las personas somos mucho más que los juicios, que alguien o las percepciones de otra persona. Bien, entonces esto puede sonar como quizá muy obvio, pero es el mundo en el que vivimos. Así vemos a los demás, ¿verdad? Les empezamos a poner etiquetas. Esta persona es una creída, este es una inútil, este es malo, este es tonto. Ojo, los juicios también son positivos, ¿eh? También puedo pensar, esta persona es súper linda, esta persona es muy agradable, esta persona es responsable. Positivos o negativos siguen siendo juicios y siguen generando una imagen limitada de la persona, siguen generando cierto tipo de desconexión. Es decir, es como si viéramos a los demás como de dos dimensiones cuando las personas somos súper complejas, tridimensionales. Bien, ahora les preguntaría, ¿ustedes cómo contribuyen a este modelo de conciencia y a este lenguaje? Tanto en sus espacios laborales, educativos, con sus alumnos, con sus compañeros. ¿Cómo contribuyes tú a esta violencia? Que acuérdense, la violencia aquí es más sutil, no es golpear o pegarle a alguien, es juzgar, criticar, comparar, etcétera. Se los dejo de tarea la pregunta. Yo también soy violenta, no crean que no, pero la invitación acá es que justo lo podamos ver, porque si lo vemos podemos hacer algo con eso, ¿cierto? Si lo normalizamos, porque en la sociedad la violencia está muy normalizada, y justo cuando está normalizado lo negamos, ¿verdad? Como yo hice al principio cuando vi el libro dije, no, yo no soy violenta. Pero cuando lo empecé a leer dije, chin, sí soy. Y cuando lo empiezas a ver, entonces puedes trabajar con eso. Afortunadamente, pues hay una alternativa que sería el lenguaje de conexión, un lenguaje, y esto me gusta mucho, un lenguaje que está en contacto con la vida. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, este lenguaje en comunicación no violenta decimos que es el lenguaje de la jirafa. Otra vez, solo es una metáfora. ¿Por qué se usó o se eligió a la jirafa? Porque la jirafa es el animal terrestre con el corazón más grande. Ay, es que siempre hay una reacción cuando digo eso, le hacen, y sí, aquí hubo un par de reacciones. Es muy grande su corazón porque tiene un gran cuello, ¿verdad? Entonces imagínense la fuerza que tiene que tener el corazón para bombear sangre en contra de la gravedad hasta el cerebro. Entonces, pues tiene un corazón gigantesco y eso es una metáfora de cómo en este modelo de conciencia jirafa estamos en contacto con nuestras emociones y eso quiere decir con nuestra humanidad y nuestra vulnerabilidad, y veríamos lo mismo en las personas. No vemos o aprendemos a, en vez de ver etiquetas, aprendo a ver a Lulú como una persona que tiene anhelos, sueños, miedos, etcétera. Ok, ¿cómo es este lenguaje o este modelo de conciencia? Pues implica que podamos aprender a expresar
lo que está en nuestro mundo interno, en nuestro mundo interior de manera responsable. También implica que con eso tenemos que aprender a identificar lo que sentimos y necesitamos momento a momento. Y esto es, ¿se acuerdan que les dije? Les voy a explicar al ratito qué significa un lenguaje en contacto con la vida. El lenguaje chacal es un lenguaje desconectado de la vida. ¿La vida es estática o es dinámica? Dinámica, ¿verdad? Desde que ustedes se despertaron el día de hoy hasta ahorita, ¿cuántas emociones han tenido? Un montón, ¿verdad? Desde que empezó esta charla hasta este momento que van 20 minutos, ¿cuántas emociones han tenido? Nuestro mundo interno es riquísimo, o sea, es decir, está en movimiento constante. Eso es lo que aprendemos a decir en el lenguaje jirafa. Es un lenguaje en contacto con la vida porque la vida todo el tiempo está cambiando. En el lenguaje de las etiquetas, Lulú es una impuntual. Ya, perdón, Lulú, que te agarré de ejemplo, pero no es nada personal. Entonces, el lenguaje de las etiquetas es un lenguaje estático. Yo veo a las personas, si un día alguien me hizo una cara, ya digo, es un sangrón, y ya, se quedó así fijo en mi mente. El lenguaje chacal es un lenguaje estático y eso no es una descripción real de la vida, ¿verdad? Para expresar lo que siento y necesito, voy a necesitar construir un lenguaje, ¿verdad? Y generalmente el lenguaje que tenemos en el mundo chacal sobre las emociones es muy chiquito, muy pequeñito. Es más, casi ni hablamos de él. Casi siempre cuando nos preguntan ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué respondemos? ¿Bien? Que ni siquiera es una emoción, o mal, que tampoco es una emoción, ¿verdad? Entonces vamos a necesitar construir un vocabulario. Y también, me encanta, vamos a tener que hacernos responsables integrando qué podemos hacer para que nuestra vida sea mejor. Es decir, invito a la persona a colaborar, a contribuir con mis necesidades. Ahorita vamos a ver qué significa eso. ¿Y qué creen que genera esto en las relaciones? El lenguaje chacal genera imágenes de enemigos, el lenguaje jirafa genera conexiones o relaciones de alta calidad. ¿Qué significa esto? Que Lulú me conoce y sabe cuáles son mis necesidades y además le importan. Y que yo conozco las necesidades de Lulú y me importan. Imagínense generar relaciones así, con los alumnos, con los compañeros de trabajo, etcétera. ¿El mundo creen que sería distinto? Bien, una disculpa porque está en inglés el diagramita. Este sería el marco del lenguaje y estoy diciendo constantemente lenguaje, pero esto es más profundo, realmente es un modelo de conciencia, porque el lenguaje es una expresión de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de percibir el mundo, ¿verdad? Yo pienso algo y entonces lo articulo con lenguaje. Entonces, realmente, cuando estoy hablando de todo esto, no es solo de las palabras que uso, sino de cómo percibo a las personas y al mundo en general. Entonces, el modelo de conciencia de la jirafa, fíjense, tiene una persona, jirafa o no violenta, está en contacto con sus intenciones, está conectada con ella misma y su mundo interno. Este es súper importante y bonito. Tiene una sensación interna de elección, de libertad. En el mundo chacal nos sentimos sin opciones. Nos dicen, ¿tienes que hacer esto? Sí, sí lo tengo que hacer. No hay opciones. Trabajamos bajo el paradigma de premio y castigo. En el mundo jirafa hay una elección. Y entonces yo elijo, ¿lo quiero hacer o no?
y asumo las consecuencias. Si lo hago, hay ciertas consecuencias, si no lo hago, hay otras consecuencias, pero yo elijo. Es decir, retomo mi capacidad de elegir, mi capacidad de agencia, mi capacidad de cambiar las cosas, de actuar. Y hay una sensación interna entonces de libertad. Y vamos a ver, me gusta mucho también la comunicación empática y no violenta son sinónimos. Me gusta mucho porque realmente es muy sencilla en cuestión pedagógica, solamente tiene 4 elementos, 4 pasitos, y los vamos a ver en la charla de hoy. Es observaciones, sentimientos, necesidades y peticiones. Vamos a empezar con las observaciones. Esto sería el inicio de cómo empiezo a cambiar yo mi paradigma de un paradigma estático que no está en contacto con la vida a un paradigma de conciencia, conexión, de no violencia en contacto con la vida. Lo primero es aprender a separar lo que observo de mis juicios. Ajá, por acá hicieron carita como de chin. No estoy diciendo que es fácil, ¿eh? Entonces, ¿para qué quiero hacer eso? Pues para generar un terreno en común, un terreno, por así decirlo, neutral, un terreno objetivo, una visión objetiva de las cosas. ¿Cómo hago esto? Pues como lo haría una cámara de video. Una cámara de video no ve a personas impuntuales, groseras, díganme más juicios, pedantes, soberbias, no, ¿verdad? Una cámara de video ve y escucha lo que sucedió objetivamente. Por ejemplo, ¿quién me ayuda con una observación de lo que está pasando en este momento? Y les vamos a pasar el micrófono. ¿Alguien que me quiera ayudar con una observación? Allá, ¿hay alguien? Hola, buen día. Hola. Mi nombre es Marisela, soy de nivel de primaria. La observación que ahorita yo noté es que hay muchos maestros y hay muy poco espacio aquí. Nos formaron y nada más dejaron a 50, nos quedamos en la puerta, insistimos las que estamos aquí para que nos dejaran pasar. Entonces yo me quedo con el juicio de que no hubo el suficiente organización para que esto funcionara. Ok, gracias Marisela. Ahí mezcló observación con juicio. Entonces, primero dice, hay muchos maestros y muy poco espacio. Muchos y pocos son juicios. Ajá. Entonces, la observación sería, el espacio tiene tantas dimensiones y hay una fila afuera de 30 o 50 personas y ya no hay sillas para que se sienten. Esa sería la observación. ¿Vieron la diferencia? No digo, ay, no hubo organización o etcétera. ¿Quién sabe qué pasó? ¿No? No sabemos qué fue lo que sucedió. Entonces, la observación sería meramente describir los hechos, como lo haría una cámara de video. ¿Sí queda clara la diferencia? Ajá. Va. También a mí me sirve pensar aquí, como les decía, soy bióloga y mi tesis fue de observación reproductiva de un loro. Entonces tengo 200 horas de observar el comportamiento reproductivo de un loro. Entonces cuando yo observaba a los loros, no escribía, ay, la mamá está súper bonita, es súper linda con sus pichones. No, ¿verdad? Decía, llegó la hembra del sur, se paró en la rama, hizo 3 veces ca, literal así lo tenía que escribir. Y después se metió al nido y estuvo 5 minutos y después voló al oriente. Esa es una observación descriptiva de lo que sucedió. Entonces también a mí me gusta o como una cámara de video o como un científico que está viendo algo y lo quiere describir. No es tan fácil cuando nuestras emociones están enganchadas, ¿verdad? Cuando tengo un conflicto con el otro, y generalmente esto les pido a las personas que toman mis talleres y se los voy a pedir a ustedes también,
que piensen en una persona con la que tienen en este momento un conflicto o un juicio muy fuerte y traten de escribir una observación. ¿Qué es lo que esta persona dijo o hizo que a ustedes no les gustó? Y traten de escribirlo en manera de observación. Por allá dicen, se me vienen como unas 80. Observación. ¿Personas o observación? Entonces, se los dejo de tarea, ¿va? El siguiente es, ¿algo sucedió? ¿Hubo una fila larga? O no sé, mi jefe me dijo tal cosa, o mi alumno se volteó mientras yo le estaba hablando. ¿Sucedió algo? Y entonces veo qué me pasó a mí con eso, emocionalmente. Y miren aquí, los sentimientos los voy a expresar de manera responsable. Marshall Rosenberg, el creador de la comunicación no violenta, decía: es súper violento responsabilizar a otros de lo que sientes. Es que tú me hiciste enojar. Nadie te puede hacer sentir nada. Tú eres el responsable de lo que sientes. No estoy diciendo que no puede otra persona y sus acciones ser un estímulo, pero no son la causa. La causa de lo que sientes, ¿qué creen que sea? Una emoción, pero ¿de dónde viene lo que sientes? ¿De dónde viene esa emoción? ¿Cuál es la causa? ¿Prejuicio puede ser? ¿Le puedes pasar el micrófono? Gracias. Te van a pasar el micrófono. El estado de ánimo también en el que nos encontramos. ¿Lo repites más el fuerte? Estado de ánimo. El estado de ánimo, como nos encontramos en ese momento. Hay muchísimo ruido y no te escucho, perdón. Estado de ánimo. El estado de ánimo. ¿Pero de dónde viene ese estado de ánimo? Puede ser del sentimiento o también de lo que yo espero de, no sé, de esa persona. ¿Alguien escucharon? No. Sí. ¿Qué dijo? ¿Desde el sentimiento? Ok, pero todavía más profundo. A ver, Lulú. Bueno, ahorita que estaba pensando en esto, creo que viene de la interpretación que tenemos de ciertos hechos, ¿sí? Ahora tengo un juicio de que Lulú es muy inteligente, porque Lulú dijo que de la interpretación que tenemos de los hechos. O sea, ¿se acuerdan el anterior? De que no veo objetivamente, sino que interpreto, ¿verdad? Más o menos por ahí va Lulú. Entonces, bueno, en comunicación no violenta estoy un poquito cortada. Tenemos listas de sentimientos. ¿Se acuerdan que hace rato les decía, para poder identificar lo que siento y expresar lo que siento, voy a necesitar construir un vocabulario? Y aquí están separadas, unas están en rojo, otras están en azul. Generalmente, ¿cómo clasificamos a las emociones? Buenas y malas, positivas y negativas, ¿verdad? En comunicación no violenta decimos, no, las emociones no son ni positivas ni negativas, porque eso que es al final positivo y negativo, un juicio. Entonces, las emociones no son ni positivas ni negativas. En comunicación no violenta las clasificamos de acuerdo a su origen. Ya les voy a spoilear cuál es el origen. El origen son las necesidades. Entonces decimos, si mis necesidades están satisfechas,
quizá me pueda sentir ilusionada, en paz, equilibrada, amistosa, alegre, comunicativa, etcétera. Si mis necesidades no están satisfechas, probablemente me pueda sentir bloqueada, confundida, harta, impotente, molesta, malhumorada, etcétera. Ustedes pueden googlear esto, listas de sentimientos y necesidades en comunicación no violenta, y les va a aparecer estas listas y son de acuerdo a las necesidades. Perdón, entonces, antes de irme a las necesidades, es el segundo componente, ¿verdad? Vimos observación, el segundo es sentimiento. Entonces, algo sucede con esta persona, me dijo o hizo algo que a mí no me gustó, y voy a expresar primero objetivamente qué sucedió y después el sentimiento. Por acá, ¿cómo te llamabas? Marisela, puso el ejemplo de la fila. Me imagino, Marisela, que te sentiste frustrada, desesperada, decepcionada. Esas son las emociones que ella tuvo con esta experiencia. Ajá. Entonces, eso sería lo segundo que decimos. La fila es muy larga, otra vez usé un juicio. La fila tenía 50 personas, adentro del espacio ya no hay sillas disponibles y yo me siento frustrada, decepcionada, harta o lo que sea. Ajá. ¿Queda claro el segundo componente? ¿Sí? El tercero, les decía, las emociones, ¿de dónde vienen? En comunicación no violenta decimos, vienen de las necesidades. Las necesidades es un mundo, por así decirlo, un poquito menos obvio. Las cosas que suceden, las cosas que las otras personas dicen o hacen, las podemos ver. Las emociones las podemos sentir, o en otra persona podemos más o menos, si yo veo que Lulú tiene lágrimas y está con su cuerpo así, pues me imagino que tiene tristeza, ¿no? Puedo más o menos empatizar con las emociones de otra persona cuando veo su lenguaje no verbal. Sin embargo, las necesidades no son tan evidentes. Entonces, en comunicación no violenta decimos que son como la parte de abajo de un iceberg. Ajá. Todos sabemos que la parte de abajo, la que está oculta debajo del agua del iceberg, es la parte pues que tiene más tamaño, más masa, ¿verdad? La parte de arriba es muy pequeñita en comparación a la parte subacuática, y las necesidades son igual. Las necesidades no las podemos ver tan fácilmente y ni siquiera podemos conectar con ellas, con las nuestras, porque no hemos sido educados para hacerlo. Sin embargo, eso no quiere decir que no podamos aprender a hacerlo. Entonces, las necesidades en comunicación no violenta decimos que es el origen, es de donde vienen los sentimientos. Siempre son los mensajes más profundos que están debajo de los juicios. ¿Se acuerdan? Creo que en la segunda diapositiva les decía, cuando tú juzgas a alguien, esa es una expresión trágica de tus necesidades y valores. ¿Se acuerdan? Entonces me imagino, Marisela, que tú te sentiste así porque para ti es importante la consideración, el orden, la organización, esas son necesidades. Entonces Marisela se sintió así porque sus necesidades de organización, orden, comodidad, no se vieron satisfechas por lo que sucedió en este evento, en este momento. Ya ahorita sí dice. Gracias, Marisela. Nada más estamos usando el ejemplo. Entonces, cuando tú tienes un juicio, siempre tienes la oportunidad de escarbar un poquito y ver cuál es la necesidad que no está satisfecha en este momento. En este momento. Acuérdense que es un lenguaje de vida. Quizá, como dice Marisela, en este momento mi necesidad ya está satisfecha, porque ya está aquí adentro sentadita, ¿verdad? Pero en el momento que ella estaba afuera, no estaba satisfecha. Entonces,
te invito, cada vez que tengas un juicio, pregúntate, ¿cuál es la necesidad que no está viéndose cuidada, satisfecha, atendida en este momento? Ahora, algo súper importante que quiero decir es que en el mundo chacal, las necesidades son vistas como carencias, ¿verdad? Entonces pensamos, ay, qué necesitada o qué necesitado, o a mí no me vengas a proyectar tus necesidades. No, en comunicación no violenta decimos que las necesidades son humanas, universales y que no tiene nada de malo necesitar cosas, porque vivimos en una interdependencia, ¿verdad? Constantemente nos necesitamos los unos a los otros. No estoy diciendo que como niño chiquito necesites a alguien para sobrevivir, no. Ahorita les voy a poner la lista de necesidades. Entonces, son universales y todos los seres humanos las tenemos. Es decir, no importa tu condición social, tu género, tu edad, tu nacionalidad, todos los seres humanos compartimos las mismas necesidades. Por eso podemos empatizar. ¿Todos los seres humanos del mundo necesitan respeto? Sí, esa es una necesidad. ¿Todos los seres humanos del mundo necesitan comunicarse, comunicación? Sí, esa es otra necesidad. ¿Todos los seres humanos necesitan cooperación o colaboración? Sí. Entonces, vamos a ver ahorita en la lista de necesidades que hay necesidades de sobrevivencia, como serían abrigo, alimento, descanso, etcétera, y necesidades de florecimiento humano. Es decir, si yo te digo, ¿qué es lo que te encantaría tener en tu espacio laboral para que puedas ser la mejor maestra o el mejor administrativo o el puesto que tengas, ¿no? Probablemente ahí vayas a decir, necesito recursos económicos, necesito un espacio de colaboración. Todas esas son necesidades de florecimiento humano. ¿Queda clara la diferencia? Probablemente si las necesidades básicas de sobrevivencia de una persona no están satisfechas, es muy difícil que esté pensando en necesidades de florecimiento, ¿verdad? Entonces siempre hay que atender primero las más urgentes: salud, seguridad, alimento, abrigo, etcétera. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros somos conscientes de nuestras necesidades? Pues que podemos generar peticiones, y tenemos creatividad para tener estrategias. Si yo sé lo que necesito, me hago cargo de eso. Pido las cosas. Ya no estoy como, en blanco. Ya no espero que otros me lean la mente. Puedo hacer peticiones y puedo tener creatividad. Entonces, un poquito para profundizar un poquito más, ¿por qué? Las necesidades son el origen de los sentimientos. Les decía hace rato, lo que los demás hacen o dicen puede ser un estímulo, pero nunca es la causa de lo que sientes. Y aquí hace ratito les hice la pregunta que de dónde venía lo que sentíamos. Las emociones son el resultado de cómo recibimos lo que otros hacen o dicen y de nuestras expectativas y necesidades. ¿Y qué sucedería si nosotros expresamos nuestras necesidades? Pues que hay mayor posibilidades de que se vean satisfechas. Si nunca las expreso y me las callo, probablemente, si yo ni siquiera las valoro, menos los demás, ¿verdad? Entonces es súper valioso empezar a conectar con nuestras necesidades y hacer peticiones. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre peticiones y exigencias, ¿Cuáles son las consecuencias de no expresar mis necesidades? Pues que otra vez, si yo no las valoro, los demás posiblemente tampoco. Si yo no las conozco, los demás tampoco. Hay también listas de necesidades en comunicación no violenta. Les decía
que hay necesidades básicas y hay otras de florecimiento humano. Por ejemplo, algunas de florecimiento humano podría ser esperanza, propósito, trascendencia, empatía, expresión, amor, afecto, contacto, escucha, conocimiento de uno mismo, humor, descanso, ejercicio, conexión, consideración, etcétera. También estas las pueden buscar en internet, lista de necesidades de comunicación no violenta, y les van a aparecer. Y les recomendaría que las impriman. Hay personas que las cargan para todos lados mientras empiezan a familiarizarse con este lenguaje, o las puedes pegar ahí en tu escritorio o en algún lado donde las estés viendo constantemente para empezar a familiarizarte con un nuevo paradigma, con un nuevo lenguaje. Entonces, voy a explicar de manera breve un ejemplo para que quede un poquito más claro que las necesidades son el origen de los sentimientos. Digamos que hay un niño, uno de tus alumnos, tú estás ahí y hay 3 escenarios distintos en los que había 3 necesidades distintas en cada escenario. En uno, tú necesitabas calma y llega uno de tus alumnos tocando la trompeta. ¿Cómo te sientes? Pues me imagino que es frustrada, molesta, etcétera, ¿no? Y puedes estar pensando, ese niño realmente me está cansando. Segundo escenario, fue su cumpleaños y tú se la regalaste. Y llega el niño tocando la trompeta. Tu necesidad era de contribución. Querías contribuir al cumpleaños del niño. ¿Cómo te sientes cuando ves que está tocando la trompeta? Pues feliz, contenta, satisfecha. Parece que se está divirtiendo mucho con el regalo que le di. Tercer escenario es el recreo, tienes tiempo libre y estás aburrida y quieres jugar. Y llega un niño tocando la trompeta, ¿qué le dices? Sube el volumen. La situación es la misma, está un niño tocando la trompeta, pero tus necesidades fueron diferentes, entonces hay 3 escenarios emocionales distintos, ¿verdad? Entonces, los sentimientos vienen de las necesidades. El estímulo, la persona, no es el origen de mis sentimientos, solo es un estímulo. Tú no eres responsable de mis emociones, mis emociones vienen de mis necesidades. Ok, voy a finalizar con las peticiones. Las peticiones son una invitación a acciones de cuidado mutuo. Y les voy a dar unas consideraciones para hacer peticiones. El primero es que hables en positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que digas lo que quieres, no lo que no quieres. Usando el ejemplo de Marisela, ¿podrían dejarnos ingresar y podrían traer 10 sillas más? ¿O podrían dejarnos ingresar y nos sentamos en el suelo? ¿No? Esa sería una petición. No, si lo digo en negativo, no quiero que vuelva a suceder esto, no estoy diciendo nada. La mente humana es muy creativa, entonces hay que decir qué es lo que quiero, no lo que no quiero. Que sea una acción gestionable, que la otra la pueda hacer. Si yo le digo a un alumno o a un compañero, no quiero que te vuelvas a enojar conmigo, eso es imposible. Hagan peticiones realistas, gestionables. Y esto es súper importante, que sea muy específica tu petición en cuanto a tiempo, cantidad y detalles. ¿Podrías mañana llegar a tiempo? ¿Podrías mañana traer la tarea? Específico, mañana. ¿Podrías entregar el trabajo mañana antes de las 5? Específico en tiempo, cantidad y detalles. Así la persona sabe específicamente qué le estás pidiendo y también sabe si lo puede cumplir o no. Y esta es la gran diferencia entre peticiones y exigencias. ¿Cómo sabemos si estamos realmente haciendo una petición? Que estás abierto a recibir un no.
Si el otro te dice que no y lo vas a castigar, no era una petición, era una exigencia. Y ya vi sus caritas de chin. Esa es la diferencia entre una petición y una exigencia. ¿Cómo respondes cuando te dicen que no? Y el tema de recibir el no de otra persona es súper interesante, es un tema que también se ve en comunicación no violenta y aprendes a ver al otro como un ser que te puede decir que no, porque también tiene necesidades. Y ahí no se termina la conversación, se empieza a negociar. Ajá. Ok. Y para cerrar, así se vería una conversación con comunicación empática. Le dirías al otro, cuando veo que, y usarías una observación, me siento, dirías tu sentimiento, porque necesito, o también puedes decir porque para mí es importante, y dices tu necesidad o necesidades, estarías dispuesto a, y haces la petición. Con esto, no les estoy diciendo que se va a resolver su vida, que ya todo va a ser maravilloso, es el inicio para tener una conversación empática. Ajá. Y lo que seguiría es escuchar a la persona con empatía. No alcancé en una hora, no alcancé a presentarles todo, pero seguiría escuchar al otro con empatía. Y de ahí empezaríamos una cosa que se le llama en comunicación no violenta la danza de la comunicación. Yo me expreso con honestidad y escucho con empatía. Y así voy haciendo esta danza de comunicación. Expreso honestamente, escucho empáticamente. Ajá. Y bueno, con eso estaría terminando. Voy a terminar con esta frase, con dos frases de Marshall Rosenberg, que dice: la intención de la comunicación empática no es obtener lo que queremos, sino lograr una conexión humana, es decir, no es una técnica de manipulación, es para conectarnos con la persona, que resulte en satisfacer las necesidades de todos. Y también cuando escuchamos los sentimientos y las necesidades, ya no vemos a las personas como monstruos, los vemos como seres humanos con necesidades igual que nosotros. Y bueno, si les interesa el tema, les recomiendo leer el libro. Ahí está, es Comunicación no violenta, un lenguaje de vida de Marshall Rosenberg. Les dejo también mis datos, este es mi correo electrónico y mis redes sociales. Estoy en Facebook como Comunicación Empática y pues les agradezco mucho su tiempo, espero que esto haya sido de utilidad. Agradecemos la colaboración, contribución de la licenciada Paola Chávez. Le hacemos entrega de su reconocimiento, una constancia por haber participado con nosotros y pues de antemano es un gusto y muchísimas gracias, licenciada.